Sábado, pueblo de Dios, Dios le bendiga. Me da mucha alegría en esta hora estar al frente de cada uno de ustedes para presentar la palabra de Dios en esta hora. Tristemente no me acompaña mi esposa, pues la mamá vino a visitarla y están en la capital. Me dejaron solo, hermanos. Sí, me dejaron solo. No desamparado. Gracias, hermana. Esa es de la mía, esa es de la mía. Ya se me acercó, pastor, su familia no está por acá, vaya a comer con nosotros. Así se hace, mi hermana, así se hace. No, siempre la hermana bien detallista, bien atenta. En esta ocasión quiero dar la bienvenida una vez más. Yo me imagino que ya se la dieron a nuestra querida Ismel, que ha venido a alegrar el corazón de nuestro hermano Israel y Yocasta. Fui a visitarlo justamente el día que llegó y esa gente no cabían entre las ropas, explotaban de la emoción. Y yo sé lo que es eso. Por los pocos momentos que estoy lejos de mi familia y cuando llego y veo a Mateito, mi primogénito, wow, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ayer me llama y me dice, papi, me hace una videollamada, ven. Eso me roba. Ven, quiero estar contigo. Oye, eso. La familia, los hijos son muy especiales. En esta ocasión quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Yo quiero decirte, mi querido hermano, de entrada, que tú eres muy especial para Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres una creación especial de Dios. Y Dios va a hacer todo lo posible para cuidarte, para protegerte, para sustentarte. Después de la entrada del pecado a esta tierra, hay una realidad, y es que hay un enemigo que es real. Sí, es real. Y es fuerte. Y no me gusta hablar de su fortaleza, porque nosotros servimos a un Dios más poderoso. Y en las manos del Señor, escucha esto. En las manos del Señor, el enemigo no puede contigo. Somos invencibles en las manos del Señor. Dios había elegido al pueblo de Israel como su nación, que le representase en este mundo. Y nosotros sabemos por el texto bíblico que no era la nación más grande, no, sino porque a Dios le plació elegirlo a ellos. Habían otras naciones más poderosas, más preparadas, pero Dios se plació en elegirlo a ellos con un objetivo lógico de que sean luces a las demás naciones, que los demás puedan conocer a Dios, el mundo pueda conocer a Dios a través de ellos. Yo quiero decirte que lo mismo sucede contigo. Tú has sido llamado por Dios. Tú has sido elegido, Chanaika, chicas, han sido elegidas por Dios, Emily, con el objetivo de que sean luces en sus hogares, en su trabajo, donde quiera se encuentre, lugar de estudio, en la universidad, donde usted esté. Debe ser una luz que alumbre con el evangelio de salvación. Pero hay una realidad, y es que al ser llamados por Dios, entonces llegamos a ser o nos convertimos
en el blanco constante del enemigo. Y Satanás se levanta constantemente, hermana Isabel, contra sus hijos. Contra los hijos de Dios, Satanás se levanta constantemente y le manda una y ya terminó. No, le manda otra y se queda ahí. No, y le manda otra. Pero en esta mañana yo quiero que veamos cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja para liberar a su pueblo, a sus hijos constantemente. Cómo Dios una y otra vez se levanta en favor de su pueblo. Antes de seguir así como estamos, tengamos palabra de oración. Buen Dios y Padre, en esta hora queremos que tú abras nuestro entendimiento para que en nuestras mentes, en nuestros corazones, se pueda quedar el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel y el pueblo sirio estaban en guerra continua. No era una guerra de combate que se reunían a pelear, sino que era una guerra abierta. Y entonces el libro de Segundo de Reyes nos presenta, y hago un paréntesis, quizás ya lo dije en algún momento, en alguna ocasión, digo Segundo de Reyes, no Segunda de Reyes, porque es un libro, recuerden género y número que aprendimos en la escuela. Entonces, aquí cuando se habla del libro es primero, segundo. Cuando se habla de carta, epístola, es segunda, primera y segunda. Pero yo se lo voy a poner de una forma más fácil. Todos los del Antiguo Testamento que tienen 1 y 2 son libros. ¿Qué? ¿Qué dije? Todos los Antiguos Testamentos. Entonces no se dice primera de Crónica. ¿Cómo se dice? Primero de Crónica, primer libro, segundo libro. Todo lo del Antiguo Testamento es primero y segundo. Y todo lo del Nuevo Testamento, todo, primera, segunda y tercera, ¿ok? El libro o los libros de Reyes, hoy nosotros lo tenemos como primero y segundo, pero en la antigüedad era un solo libro, al igual que los demás libros del Antiguo Testamento que tienen segundo, eran todos uno. Se hizo luego una división y por eso hoy contamos con libros que están divididos en 2. El libro de Segundo y Primero de Reyes se desconoce quién fue el autor. Hay algunos libros que los autores son anónimos, al igual que la mayoría de los salmos. La mayoría de los salmos, de los 150 salmos que nosotros contamos hoy, solo 63 fueron escritos por David. Aunque normalmente nosotros cuando se habla de salmos creemos que David los escribió todos. David no lo escribió todo, solo escribió 63 salmos. Los demás tuvieron otros autores, los hijos de Coré, Asaf, Salomón, Moisés, entre otros, pero la mayoría son anónimos. Se desconocen sus autores. Sí, aunque no es el caso de los salmos de los que vamos a predicar hoy, eran cánticos muy conocidos. Dios, como les decía, había elegido al pueblo de Israel, que luego, cuando llegó a reinar el hijo de Salomón, la nación se dividió en 2.
10 tribus para un lado y dio 2 tribus para otro por amor a David. En todo tiempo Dios tenía un profeta que se levantaba o que guiaba o que aconsejaba a los reyes. Y en este caso, la historia que vamos a contar, encontramos a el profeta Eliseo aconsejando al rey. Y dice que, como le decía al principio, estaba el rey de Siria en guerra contra Israel. Y en consejo con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Estoy leyendo en el versículo 8. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pase por tal lugar, porque los sirios van allá. Los sirios estaban utilizando algunas estrategias de guerra, de poner aparte parte de su ejército en lugares estratégicos. Pero hay algo importante que el texto bíblico nos presenta, y es que hay alguien que está diciendo al rey de Israel: no pases por tal lugar. ¿Con qué objetivo? Con el propósito de que, al conocer el lugar donde el rey de Siria iba a poner parte de su ejército, al llegar encontrasen ya presencia del ejército de Israel. Hay algo muy bonito que yo quiero compartir con ustedes, y es que en el versículo 9 de Segundo de Reyes, capítulo 6, dice: entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. ¿Cómo es considerado aquí Eliseo? El varón de Dios. Normalmente ustedes escuchan a personas que le dicen a uno varón cuando saben que es cristiano. Varón por aquí, varón por allá. Mi hermano Cuarto, que fue el que llevó el evangelio a mi casa, trabajaba en la ruta 66 en la capital. Tenía un bus. Gracias a Dios salió de ese trabajo, porque es terrible, es terrible. Ustedes, los que normalmente se conducen, y en algún momento de mi vida que nos conducimos en buses, sabemos lo imprudentes que son. Los que andamos en la calle sabemos lo imprudentes que son, sus lenguajes. Es terrible. Gracias a Dios mi hermano salió de ese negocio, pero a él lo conocían como el varón, y así le decían: el varón, y todo el mundo sabía quién era el varón. Mi hermano, a quien estimo y aprecio mucho, fue el primero que llevó el evangelio a mi casa. Y voy a dar un dato que la hermana Irene quizás no sabe. Quien influyó, hermana Irene, en la conversión de mi hermano fue tu abuela, en Elvira, que éramos vecinos. Y entonces él llevó el evangelio a mi casa, y gracias a Dios el evangelio llegó en mi casa y se quedó. Y ha hecho grandes maravillas la llegada del evangelio a mi casa. Pero mi hermano era conocido como el varón, un muchacho que se mantuvo desde su llegada a la iglesia fiel, íntegro en los caminos del Señor. Y es bonito que a uno lo llamen así, ¿sí? Que tú seas reconocido, reconocida como el varón de Dios, como el hijo de Dios, que tú en tu residencial, en tu lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, sea conocido como el siervo de Dios, como el varón de Dios, como la sierva de Dios. Es un mensaje poderoso a favor del cristianismo. Es un testimonio poderoso a favor de la verdad. Ahora, la verdad es cómo eres considerado, cómo eres visto. ¿Eres visto como el varón de Dios? ¿Eres vista como la sierva de Dios? ¿Recuerdan cuando Satanás se presenta delante de Dios, cómo Dios se refiere a Job? Has considerado a mi siervo, mi siervo, mi siervo.
Qué bonito que Dios pueda testificar de nosotros, que Dios pueda hablar de nosotros, que puedan conocernos en el vecindario como el Hijo de Dios, como el siervo de Dios, no como el mentiroso, no como el pendenciero, no como el chismoso, el hablador, el adúltero, el fornicario, el que solo hace una pantalla. Que tristemente se da. Tristemente se da. Y mi deseo es que no sea tú uno de esos casos que muchas veces hace tanto daño, tanto mal a la iglesia. Iglesias que caen en descrédito porque hay personas, y espero que no sea de esta iglesia, que no hablan bien con su testimonio en favor del cristianismo. Aquí se conoce a Eliseo como el varón de Dios. Sé un ejemplo para los demás, a tal punto que te digan por ahí: varón, siervo de Dios. Me da mucha satisfacción cuando paso por los retenes, que son continuos acá en la Romana. En esta semana pasada, en 2 ocasiones, Pedro, me pararon. Y cuando pues bajo el cristal y le saludo: usted es cristiano, sí, váyase en paz. En una noche 2 veces. ¿Y usted a qué se dedica? Soy pastor de la iglesia. Váyase en paz. Ni siquiera revisa. ¿Qué concepto tiene la persona de alguien que testifica acerca de Dios? Que con su vida puede testificar a favor de Dios. Eliseo era conocido como el varón de Dios. Y Eliseo le decía al rey de Israel: no vaya por tal lugar. ¿Acaso algún ser humano puede predecir el futuro? Por su sabiduría, por su inteligencia, por su intelecto, por su capacidad. Claro que no podía. Pero Eliseo le decía, le advertía de los planes que el rey de Siria estaba por llevar a cabo, aún sin que los mismos se lleven a cabalidad. Eliseo le decía: no pases por tal lugar. ¿Quién les revelaba eso? Claro que Dios. Claro que Dios. ¿Por qué Dios los revelaba? Porque había una cercanía especial de Eliseo con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Hay una relación estrecha de Dios contigo. Se sientan a hablar, como el testimonio de mi amiga Margarita. Ella se sienta con Dios a hablar algo nuevo, muy bonito, me pareció interesante. Sentarse en una silla: Señor, vamos a hablar. Señor, esto y esto. Y es la realidad que Dios está ahí sentado, aunque tú no lo puedas ver físicamente, más lo ve con los ojos de la fe. De paso, que no es el tema, Dios te escucha sentado. Dios te escucha acostado. Dios te escucha de rodillas, sí. Dios te escucha de pie. No importa en la condición en la que tú hables con Dios, Dios te escucha. La oración no es solo de rodillas. Usted puede orar a Dios de pie. Usted puede orar a Dios mientras va manejando. Usted puede orar a Dios mientras está cocinando. Usted puede hablar con Dios, porque nuestro Dios es real. Nuestro Dios es un Dios presente. Eliseo tenía una relación especial, estrecha con Dios, y Dios se placía en revelarle el futuro.
Dios puede hacer eso. No sé si le conté, cuando mi esposa quedó embarazada de Mateo, ya estábamos en esos planes. Yo había salido a una semana de oración y mientras estaba en esa semana de oración, pues mi esposa estaba con su mamá en casa de su mamá. Y yo soñé que yo llegaba a casa y que mi esposa me daba la noticia de que estaba embarazada. Yo soñé eso. Llegué a casa, dejé las maletas y fui a casa de mi suegra a buscar a mi esposa. Mientras vivíamos en una casa de 2 niveles. Mientras estaba en la parte de abajo, mi esposa subió, ¿sabe cómo son las mujeres? Yo me quedé abajo haciendo algunas cosas. Y cuando yo subí, encontré en la pared que decía, vas a ser papá. Yo me tiré de rodillas, orando y llorando. Y después le dije a mi esposa, yo lo soñé. Esto mismo yo lo soñé. Dios habla con sus hijos. Dios hace eso. Ahora, tenga mucho cuidado con los sueños, ¿ok? A veces nos damos unas alturas de yuca, batata, piota. Y estamos soñando disparate y creemos que Dios nos está hablando. Okay. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Yo no puedo decir que Dios no le hable, yo sé que Dios lo habla, lo he vivido. Pero a veces son la consecuencia de algunas alturas que nos damos antes de acostar y estamos ahí soñando. Pero Dios tenía un siervo ahí. Dios tenía un siervo, Eliseo, que estaba instruyendo al pueblo, al rey, para que el pueblo no caiga en las manos enemigas. Dice el versículo 10 que de manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y les dijo, no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel. Uno de los siervos respondió, no, rey, señor mío. El profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. El rey ordenó, id y ved dónde está para que envíe a apresarlo. A quien le dijo, está en Dotán. El rey envió allí gente de a caballo, carro y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo, ¡ah, Señor mío, qué haremos! Eliseo respondió, que fue nuestra lectura bíblica, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El rey sirio no entiende, no comprende qué está pasando, qué está sucediendo. Todas sus estrategias planificadas con su ejército no están teniendo éxito. Cuando va a un lugar ya encuentra presencia del ejército de Israel y él piensa que hay algún espía. Era común infiltrar a alguien en un ejército enemigo o en una nación enemigo, que entre paréntesis todavía se da. Existe el espionaje, personas que llegan y se instalan en un lugar. Justamente Rusia tiene preso a un periodista estadounidense que lo acusa de espía. O sea, no puedo decir que es así, pero el espionaje sí existe. Sí existe. Personas que están en naciones mandando información a su gobierno.
Sí existe. Pero eso es viejo. Eso es viejo. Ustedes recuerdan que Josué, junto con otros, fue espía. Fue espía. Fue un espía. Ahora la pregunta es, ¿tendrá Satanás aquí algún espía? ¿Eres comisionado por Satanás? Pastor, pero yo me bauticé. Soy miembro de la iglesia. Pero, ¿estás hablando en favor de la iglesia? ¿Estás predicando el evangelio de Cristo? ¿O estás acabando con la iglesia? ¿Estás criticando a la iglesia? Hablando del liderazgo de la iglesia. Estás aquí, pero no te comprometes. ¿Eres un infiltrado? ¿O eres un siervo verdadero de Dios? Un guerrero de Dios dispuesto a luchar y hacia adelante a pesar de las adversidades que podamos enfrentar. Alentar a los que caen, no acabarlo, criticarlo. Hay una verdad, y es que no todos los que están son. Dios libre esta iglesia de esto. Pero es bíblico. Mateo 13. ¿Qué dijo Jesús que iba a suceder? Que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Ahora asegúrate que tú seas trigo. Asegúrate de ello. Que no sea un simulacro. Que sea veraz. Y como resultado de que eres trigo, se puedan ver tus frutos. Se puedan ver los frutos. El rey sirio no entendía. Y pensó que había un espía. Y la realidad es que no había un espía, como se le dijo, sino que el profeta Eliseo estaba con el rey de Israel. Esta declaración no es solo el hecho de estoy en tu favor. El profeta era un representante de Dios. Dios comunicaba al profeta sus designios y el profeta comunicaba al pueblo los designios de Dios. Había una relación vertical entre el profeta y Dios. Y entonces comunicaba al pueblo. El hecho de que el profeta esté de parte del pueblo significa que Dios está de parte del pueblo. Por eso se le llama el varón de Dios, el que representa a Dios. Tú y yo, como dice el apóstol Pedro, somos linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Pueblo adquirido por Dios. Tú y yo somos representantes de Dios acá en esta tierra. No todos somos profetas, o no somos profetas. Pero ahora Dios nos ha dado el ministerio de intercesión acá en esta tierra. Que nos presentamos a Dios en favor de otros, llevándole el evangelio a otros. Y es algo bien bonito. ¿No te has llegado tú a imaginar lo bonito que es que Dios te ha llamado, Dios te ha elegido? ¿Y quién eres tú para que Dios haga eso? ¿Quién eres tú? A pesar de tus limitaciones, a pesar de tus pecados, a pesar de quién eres, Dios te ha llamado y Dios es celoso contigo. ¿Recuerdan cuando Jacob
decide abandonar a Labán. Labán lo había engañado una y otra vez, le había mudado su salario una y otra vez. Y Jacob dice, me voy. Y después de unos días, Labán se da cuenta que Jacob se fue y le cae atrás. Pero ¿qué hace Dios? Génesis capítulo 31, versículo 24. Léalo. ¿31:24? Sí. ¿Qué? ¡Ey, mira! Mucho cuidado con ese. ¿Quién era Jacob? Ustedes recuerdan lo que hizo Jacob con su hermano. Lo engañó, lo usurpó, le mintió a su papá, tuvo que salir huyendo porque dijo, Esaú le dijo, lo mato. Tuvo que salir huyendo. Y este Jacob él es mentiroso todavía. Recuerdan que en el capítulo 32 está la batalla de Jacob y el ángel. Y entonces se produce la transformación cuando el ángel le pregunta, recuerdan que prediqué eso acá, ¿cuál es tu nombre? Jacob. ¿Y qué le dice el ángel? Ya no te llamarás más Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se produce un cambio en su vida cuando dijo, yo soy Jacob, el engañador, el usurpador, el mentiroso. Pero aún siendo todavía Jacob en el capítulo 31, ¿qué Dios hace con Labán? Se le aparece en sueño y le dice, mira, tú vas detrás de él, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado si tú le hablas mal, si tú le subes el tono. Qué Dios más maravilloso, ¿verdad? Qué Dios más poderoso, que tiene cuidado de sus hijos, que vela por sus hijos. El texto bíblico nos presenta que cuando el rey sirio supo dónde se encontraba, el profeta mandó por él. Y yo siempre predico de eso, me gusta imaginar al profeta pues tranquilo allá en su habitación, durmiendo. Y yo me imagino a este siervo que llega, estamos rodeados, aquí están los sirios, se acabó todo, nos van a matar. ¿Y qué le dice la lectura bíblica? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Lectura bíblica. No tengas miedo, tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pues, ¿cómo se entiende esto? Y yo me imagino al hombre buscando en la habitación. ¿Y dónde están los otros? Estamos tú y yo acá. ¿Ah? ¿Dónde están los otros? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer con este muchacho? Señor, ábrele los ojos, versículo 17. Ábrele los ojos para que vea. Y la Biblia dice que cuando le fueron abiertos los ojos, vio el monte que estaba lleno, repleto. ¿Sabe lo que es repleto, verdad? Un buen dominicano. Cuando el otro está repleto, que ya no le cabe más. Ni un mandado. Estaba el monte repleto, lleno de caballos y carros de fuego. Mis queridos hermanos, nuestro Dios se hace muchas veces visible. Él es omnipresente. Él está en todo lugar.
Y muchas veces no lo podemos ver. ¿Sabe por qué? Porque nuestra condición de pecado no resiste la presencia de Dios. Dios es fuego consumidor y nosotros somos como una vela que al sentirle el fuego de Dios somos derretidos. Cuando el profeta Isaías ve la presencia de Dios, ¿qué dice? ¡Ay! Soy muerto. Pero muchas veces nuestro Padre Celestial se hace visible. Se hace visible para cuidar a sus hijos. Se hace visible para proteger a sus hijos. Se hace visible para obrar en favor de sus hijos. Esta mañana yo quiero concluir diciéndote lo siguiente. Yo no sé cuál puede ser tu situación. Quizás el enemigo se ha levantado una y otra vez contra ti. Y ha salido de una. Porque el Señor te ha ayudado y te va a ayudar siempre. Pero viene otra. Yo quiero decirte en esta hora, no tengas miedo. Eliseo no tenía miedo. E incluso la oración que Eliseo hace no es por él. Porque él estaba seguro de que Dios iba a obrar. Eliseo dice, son más los que están con ellos, los que están con nosotros que los que están con ellos. Y me hace recordar las palabras de Moisés en Éxodo 14, cuando venía el ejército, que el pueblo estaba con miedo, y Moisés los anima diciendo, no tengas miedo, esos israelitas que ustedes ven, no lo volverán a ver jamás, el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis seguros. Cuando tenemos un conocimiento de quién es nuestro Dios, le restamos importancia a la adversidad que el enemigo pueda levantar. Porque el conocimiento que tengamos de nuestro Dios, la experiencia cercana con nuestro Dios, nos dará la garantía de que Él peleará por nosotros. El ejército enemigo no pudo hacer nada. Porque Dios estaba con ellos. Yo te animo a seguir confiando en el Señor, esperando en el Señor. Se va a levantar una situación económica, sí. Una situación de enfermedad, sí. Van a venir ciertas tribulaciones, sí. Pero confía. Dios está contigo. Él peleará por ti. Él te dará grandes victorias. ¿Así lo crees? Entonces vamos a orar a ese Dios de rodilla para que Él nos dé la fortaleza para seguir esperando y confiando en Él. Bondadoso Dios y Padre, gracias. Porque tú, Señor, tienes cuidado de tus hijos. Una y otra vez el enemigo se levantará contra tu pueblo. Pero una y otra vez, Señor, te manifestarás en favor de tus hijos. Quizás en esta mañana, en esta hora, hay algún hijo tuyo, Señor, que ha venido con un problema de salud, con un problema económico, con un problema en su hogar, Señor, con un problema familiar. En este momento, Señor, como le dijiste, o como Eliseo dijo al siervo, no tengas miedo, no tengas temor. Son más los que están a nuestro favor que los que están con ellos. Que esas mismas palabras puedan ser expresadas a ese hijo, esa hija tuya, oh Señor. Que tú puedas fortalecer su vida y pueda ir a su casa, a su hogar, confiado, confiada, de que tú le darás la victoria.
Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.